Nos quedamos en la cara mesial y ya sabemos que la cara mesial es de forma triangular. Los límites son el límite cervical, que como siempre en las caras proximales es marcadamente cóncavo hacia apical, porque es muy cóncava la línea cervical. Fíjense cómo desciende marcadamente esta línea cervical en la cara mesial, cóncavo hacia apical, como siempre. El lado labial o el lado vestibular es bastante convexo en sentido cérvico-incisal. Quiere decir que desde cervical hasta incisal es un límite bien convexo, marcadamente convexo. El límite palatino, y aquí lo pueden ver de perfil, el límite palatino es convexo en el tercio cervical, ligeramente cóncavo, casi plano. Fíjese cómo casi no tiene concavidad aquí, porque aquí vemos la cresta palatina, y vuelve a ser convexo en el tercio incisal, porque aquí vemos al espolón de perfil. La verdad es que aquí vemos al cingulum de perfil, aquí vemos a la cresta palatina de perfil, y aquí vemos al espolón de perfil. Por eso es que el límite palatino es así. Convexo, ligeramente cóncavo, y vuelve a ser convexo en cervical medio e incisal respectivamente. El límite incisal, que sería este, ¿verdad? Prácticamente esto. Nosotros vemos que tiene el famoso bisel, la inclinación que nos da la oclusión normal en el ser humano, porque la oclusión hace que el borde se desgaste de esta manera. El borde incisal está biselado desde labial abajo hacia palatino y arriba de esta manera. Bueno, esta es la descripción de los 4 límites. La cara mesial en superficie, y noten que la cara mesial es esta, fíjense bien. Esta es la cara mesial, hasta acá va la cara mesial. ¿Y qué es esto? Este es el ángulo mesioincisal. Quiere decir que hasta acá va la cara mesial. No es poca cosa que las caras proximales sean más pequeñas, más cortas en los caninos, porque esto que ustedes ven aquí ya es el resalte del brazo mesial del borde incisal. Porque por eso es que les digo que las caras proximales en los caninos son más cortas. La cara mesial no tiene mucha convexidad, es una cara ligeramente convexa, tanto en sentido labio-palatino como en sentido cérvico-incisal. No tiene elementos anatómicos, es una cara lisa, uniforme, sin elementos anatómicos, y por decirlo así, es casi plana, con muy poca convexidad. Bueno, aquí les puse la cara proximal mesial de un canino superior. Fíjense que esta es la cara mesial. Fíjense lo gordo que es el canino, vestíbulo palatinamente. Noten cómo es la cara palatina, el límite palatino de este canino. Acá está el espolón que se ve de perfil. Hasta aquí va la cara mesial. Y lo que ustedes ven aquí ya es el borde incisal, el brazo mesial en todo caso. Es para que entiendan un poquitito esta imagen, pero en un diente real para que puedan entender un poquitito más la descripción del diente que estamos conociendo. La cara distal presenta la misma forma que la cara mesial, es decir, que es de forma triangular también. Y los límites básicamente son los mismos: cervical, labial, palatino y el límite incisal aquí. Como siempre, el límite cervical es cóncavo hacia apical, pero recuerden que la línea cervical en la cara distal y en la cara mesial no es igual. Es menos cóncava hacia apical la línea cervical en la cara distal, es más cóncava en la cara mesial. Esa es una diferencia que nosotros vamos a poder observar en todos los dientes. Después, el resto de los límites son iguales. El labial es convexo en sentido cérvico-incisal, el palatino es convexo en el tercio cervical, ligeramente cóncavo aquí en el medio, fíjense la prominencia de la cresta, vuelve a ser convexo aquí en el tercio incisal, y el límite incisal que está biselado desde el labial abajo hacia palatino y arriba, la característica del bisel de los dientes anteriores superiores. La cara distal, que es esta, y aquí está el ángulo disto-incisal, que es lo que les marco aquí. La cara distal es más convexa en superficie que mesial. Suele ser más abombada, más convexa, aparte de ser más corta, ¿verdad? Tanto en sentido labio-palatino como en sentido cérvico-incisal. Pero la cara distal presenta una depresión que nosotros podíamos observar en el perfil al mirar la cara libre labial, la cara palatina, y aquí en la superficie está esta depresión, el tercio cervical. La depresión, la cara distal tiene 2 tercios nomás, tiene un tercio cervical y tiene un tercio medio. No tiene tercio incisal porque es muy corta la cara proximal en los caninos. Y en este caso, la cara distal, el tercio cervical de la cara distal presenta esta depresión,
y en el tercio medio la superficie es más convexa que la mesial. Así que se puede decir que la cara distal sí presenta un elemento anatómico, que es la depresión del tercio cervical. Aquí está la cara distal de un diente, de un canino, ya bastante desgastado. Así son los dientes que conseguimos lastimosamente, pero bueno, para poder entender un poquitito cómo es la cara distal, acá, por aquí está el ángulo disto-incisal, y este ya sería el brazo distal del borde incisal. Las caras proximales de los caninos, que aquí tenemos, y si yo les pregunto cuál es mesial y cuál es distal, ustedes me podrían responder si solamente miraran la línea cervical. Porque con solo ver la línea cervical de estas dos caras, yo ya sé que este es mesial y que este es distal. Porque es más cóncava en mesial, porque es menos cóncava en distal. Así van aprendiendo un poquitito a reconocer el lado de un diente. Porque yo siempre digo, en un diente no está escrita la letra M y la letra D. Ustedes tienen que ser capaces de poder diferenciar dónde está mesial y dónde está distal. Bueno, aquí hay una diferencia muy marcada entre la cara mesial y la cara distal, la línea cervical. Las caras proximales presentan un mayor desarrollo vestíbulo-palatino que en relación a los incisivos. Si ustedes se acuerdan el trabajo que hicieron el año pasado, tomábamos para el segundo dibujo del incisivo cierta medida y para el canino una medida mayor. Bueno, eso es porque el canino sencillamente es más voluminoso en sentido labio-palatino. Y ubicamos al mayor diámetro. El mayor diámetro de las caras proximales es el mayor diámetro labio-palatino y se ubica aquí, en la unión de los tercios cervical y medio. En la unión de los tercios cervical y medio. Aquí se toma la medida del mayor diámetro en el trabajo que nosotros hacemos, en todos los dientes. La ubicación es la misma, lo que va a variar posiblemente sea la denominación, no del mayor diámetro. En este caso va a ser vestíbulo palatino, pero si fuera un inferior va a ser el mayor diámetro vestíbulo lingual o labio lingual. Eso es lo que cambia, pero la ubicación es siempre la misma. El aspecto incisal del canino superior, porque esta es una vista incisal del diente, nos muestra un diente de forma ovoidal, en donde hay una igualdad más o menos entre los diámetros en anchura y volumen. Porque si establecemos la diferencia del ancho del canino con respecto al volumen, no vamos a encontrar mucha diferencia. Es un diente tan ancho como voluminoso. En los incisivos, por ejemplo, superiores, el ancho superaba al volumen. En los caninos ya el ancho y el volumen están equiparados o diámetros casi iguales. Los límites van a ser, este es el límite labial, estos son los límites proximales y este es el límite palatino. Y si hacemos una descripción de los límites, bueno, aquí el límite labial, noten la marcada convexidad que tiene el lado labial o vestibular, porque no les miento cuando yo les digo que la cara vestibular de los caninos es marcadamente convexa y se nota la caída de la convexidad. La característica de la convexidad de Mulreiter, que dicho sea de paso, en este diente ustedes pueden incluso hasta exagerar porque se nota muy bien la convexidad de Mulreiter en el canino superior. Los lados proximales convergentes hacia palatino. Y yo sé que este es distal. ¿Por qué? Porque aquí está la depresión del tercio cervical. Y aquí se puede ver, si ustedes comparan esto con esto, se van a dar cuenta que este es continuo y este tiene esta pequeña oquedad aquí. Esta es la depresión del tercio cervical de la cara distal. Las caras o los límites proximales convergen hacia palatino, estrechando el diámetro de la cara palatina. El límite palatino allá abajo se ve convexo mesiodistalmente por la presencia del cingulum, porque lo que nosotros vemos allá abajo es el cingulum, el cuarto lóbulo de desarrollo. El borde incisal sería este. Y aquí vemos la proyección de un brazo, de otro brazo, y esta sería la punta de la cúspide, el vértice de la cúspide. Estamos viendo al diente desde arriba. Por eso, y este borde incisal en los dientes, en los caninos superiores, se ubica siempre más cerca del labial. Entonces se observan las vertientes de la cúspide, la vertiente mesial, la vertiente distal, y el borde incisal siempre se ubica más cerca de la cara labial en los caninos superiores. Como las caras libres vienen convergiendo hacia incisal, entonces nos dejan ver su anatomía. Quiere decir que esta es la cara labial, aquí están las dos líneas del desarrollo, los tres lóbulos, la convexidad de Mulreiter, y también vemos los detalles anatómicos de la cara palatina, el cingulum, los rebordes marginales, la cresta palatina, las fosas palatinas y el espolón. Se aprecian detalles anatómicos de ambas caras libres. Aquí vemos al canino superior tal cual se ve en forma real. Y miren cómo se ve la convexidad de Mulreiter tan
marcado. El canino superior es un diente que presenta una sola raíz. La raíz es de forma cónica. Es un diente uniradicular, pero la raíz del canino superior es diferente al resto de las raíces porque es la raíz más potente de todos los dientes. Es tan potente en longitud, en volumen, que hace una eminencia en el hueso maxilar superior a nivel del alvéolo del canino. Esa es la famosa eminencia canina del hueso maxilar superior. Es que sobresale tanto esta raíz que hace esa prominencia en el hueso maxilar superior, o sea, la famosa eminencia canina. La raíz es de forma cónica, es una raíz potente, la mayor que puede hallarse en un diente, haciendo que haya una marcada diferencia entre el tamaño coronario y la porción radicular. Recuerden que este diente es de una raíz tan potente que muchas veces resulta muy difícil exodonciar a este diente, extraerlo y hacerle una endodoncia por la tremenda longitud a veces de la porción radicular. Y como siempre, el tercio apical de la raíz se inclina ligeramente hacia el lado distal. Esa es una tendencia de todas las raíces en forma general. El tercio apical se inclina ligeramente hacia distal. Bueno, este es el canino superior. Estas imágenes yo suelo decir todos los años, la doctora les puede facilitar la delegada de curso para que ustedes puedan fotocopiar, en donde ustedes pueden ver a un canino superior derecho e izquierdo para que tengan un poco la noción del dibujo de lo que era antes y en todo caso para que les sirva para estudiar también a cada uno de ustedes, para que puedan establecer un poquitito la forma anatómica de un diente en el dibujo, por lo menos. Pasamos al canino inferior. Por suerte no hay un primer canino, ni un canino central, ni un canino lateral. Hay un canino superior y un canino inferior, nada más. El canino inferior es el tercer diente de la arcada dentaria inferior a partir de la línea media. Es un diente anterior, es un diente que posicionalmente se ubica de la misma manera, sirviendo de límite entre los incisivos y los premolares. Es un diente cuya porción coronaria también se forma a partir de 4 lóbulos de desarrollo, 3 labiales, 1 lingual, también es un diente uniradicular. Hasta aquí tenemos todas semejanzas con el canino superior. Pero van a notar que el canino inferior es un diente que tiene la misma tendencia de los incisivos inferiores, es decir, que tiene una corona larga y estrecha. Recuerden siempre eso, corona larga y estrecha, porque si yo les muestro la imagen de otro diente, aquí, de otra imagen, se van a dar cuenta que el canino superior presenta una corona larga y estrecha mesodistalmente. Quizás eso no se vea tanto aquí, en las caras libres, pero en esta imagen, por ejemplo, aquí se van a dar cuenta, miren, corona larga y estrecha. Porque esa es la característica del canino inferior, a diferencia del canino superior. Aquí vemos a un diente real, fíjense cómo es el canino inferior. Y vamos a establecer en este diente, sobre todo las diferencias con respecto al canino superior. Si bien es cierto que yo les voy a dejar las diapositivas en donde les hago mención de toda la descripción, para no hacer muy larga la clase, yo sencillamente voy a establecer diferencias con respecto al canino superior. El canino inferior presenta una cara vestibular con una forma distinta a la del canino superior, porque en el canino superior la forma era pentagonal, en el canino inferior la forma es hexagonal. Un hexágono es una figura de 6 lados, de 6 lados. ¿Y dónde está, en todo caso, la forma hexagonal de este canino inferior? ¿Dónde están los 6 lados? Debería ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es el lado distal el que se vuelve a desdoblar en 2 partes. ¿Por qué? Vamos a entender un poquitito por qué ahora. La forma quiere decir que ya es diferente a la cara vestibular del canino superior. Los límites son cervical, mesial, distal y el límite incisal. El límite cervical siempre es convexo hacia apical. El límite mesial tiene muy poca oblicuidad o convergencia hacia cervical. Prácticamente se continúa con la raíz. Casi que se continúa con la raíz. Es un límite poco oblicuo. En cambio, el límite distal es el que es muy oblicuo. Y no solo eso, sino la famosa depresión del tercio cervical que tenía el canino superior, en el canino inferior aparece más marcada, lo cual hace que el lado distal del canino inferior prácticamente se desdoble a su vez en 2 partes,
una porción superior convexa y una porción inferior cóncava. ¿Ya? Esta depresión hace que el lado distal sea más oblicuo. Por eso es muy fácil reconocer el lado distal en este canino inferior. Mesial, poco oblicuo, distal más oblicuo, y el lado distal al desdoblarse en dos partes es el que hace que el diente tenga forma hexagonal en la cara labial o vestibular. El borde incisal presenta las dos vertientes, mesial y distal. Siempre la vertiente mesial va a ser más corta, solamente que en el canino inferior es mucho más corta la vertiente mesial con respecto a la vertiente distal. En todo caso, las oblicuidades, las inclinaciones de estas vertientes son menos marcadas en el canino inferior. Bueno, la superficie siempre va a ser convexa, tanto en sentido cérvico-incisal como en sentido mesiodistal. Y los elementos anatómicos, la convexidad de Murrayter, que normalmente siempre es notoria en los caninos, pero las líneas del desarrollo no son muy notorias, siempre van a ser convergentes hacia cervical. Los tres lóbulos se distribuyen de la misma manera, pero no son, en todo caso, el lóbulo centrovestibular siempre va a ser el más notorio en ancho, en longitud. Eso hace que la cara labial sea bien convexa, solamente que son elementos anatómicos no muy marcados. Esa es una característica de los caninos inferiores. Y aquí vemos la cara labial de un canino inferior larga y estrecha, con característica que tiene este diente en particular. La cara lingual presenta la misma forma hexagonal. Recuerden que es de forma hexagonal esta cara lingual y labial, también en el canino inferior, más estrecha a su vez que la labial. Los límites presentan la misma característica descriptiva que vimos en la cara labial, vale decir que es lo mismo, solamente que estamos viendo a la cara opuesta. La superficie, que es convexa en el tercio cervical, cóncava ya es en el tercio medio, y apenas un poquito convexa en el tercio incisal. ¿Por qué? Porque los elementos anatómicos de esta cara lingual no son tan notorios como la cara palatina del canino superior. ¿Por qué? Porque esta cara lingual, al igual que en los incisivos inferiores, no participa activamente en la masticación. Por eso esta cara lingual presenta elementos anatómicos no muy marcados. Ustedes apenas si pueden ver aquí a los rebordes marginales, el cingulum sería este. La cresta es nula, por eso es que esta cara lingual ya es cóncava, y el espolón apenas tiene una pequeña prominencia. Por eso todo lo que ustedes ven aquí a la izquierda dice poco notable, poco perceptible, con poco relieve, espolón casi nulo, y aquí está el porqué. ¿Por qué? Porque esta cara no participa activamente en la masticación. Esta es la cara lingual de un canino inferior, en donde apenas si pueden ver a los rebordes marginales. Cresta, casi no hay. Prácticamente porque son elementos poco marcados. Las caras proximales, aquí no hay mucho que diferenciar con respecto al canino superior. Es de forma triangular, los límites son los mismos límites, con la misma descripción. Lo único que puedo entresacar aquí en todo caso es que aquí el límite lingual noten cómo es cóncavo ya. No como el canino superior en la cara palatina, que no tenía tanta concavidad en el tercio medio. La superficie de la cara mesial, que es poco convexa, característica de todas las caras mesiales, no presenta elementos anatómicos. Aquí vemos una cara mesial de un canino natural. La cara distal, que presenta la misma forma y los mismos límites, con la siempre diferente presentación de la línea cervical, porque la línea cervical en la cara distal es menos cóncava, en distal siempre es más cóncava en mesial. El resto de los límites prácticamente presentan las mismas características descriptivas que la cara mesial. La superficie de la cara distal sí que es diferente porque presenta la depresión del tercio cervical más marcada. Y muchas veces esta depresión se prolonga a nivel radicular. Es decir, que hay un canal radicular que vamos a ver en este canino inferior, generalmente en el lado distal, por culpa de esta depresión de la corona a nivel del tercio cervical, porque siempre la depresión está aquí, en el tercio cervical. Aquí vemos a un canino inferior por su cara distal. El aspecto incisal, una vista incisal de este diente nos muestra un diente de forma ovoidal, siempre tiene forma ovoidal, pero ahora existe mayor predominio de el volumen sobre el ancho. En el canino superior recuerden que ancho y volumen eran iguales, en el canino inferior, como es un diente estrecho mesiodistalmente, volumen y ancho, bueno,
se diferencian, porque el volumen predomina sobre el ancho, el diámetro labiolingual sobre el mesio distal. Los límites vienen a ser igual en la descripción que un canino superior, lado labial convexo con la convexidad de Mudriker, lados proximales convergentes, el lado lingual convexo, bueno, hay mucho que entresacar aquí. Como siempre, el borde incisal que está formado por las vertientes, pero en los caninos inferiores el borde incisal ya equidista de labial y de lingual, quiere decir que está en el medio. Ya no es como en los caninos superiores en donde este borde estaba más cerca del labial. En los caninos inferiores, eso es igual que en los incisivos inferiores, el borde incisal equidista de labial y lingual. Vemos los detalles, o deberíamos ver los detalles anatómicos de la cara labial y de la lingual, pero como tienen poco resalte, porque la verdad que en los caninos inferiores no hay mucho resalte de elementos anatómicos, bueno, esa es una característica de este diente en particular. El canino inferior es un diente uniradicular también. La raíz, como siempre, es de forma cónica. En la porción terminal de la raíz, que sería la parte apical, la porción apical siempre se inclina hacia distal. Como la corona es más larga y la raíz ya es de menor tamaño, existe existe mayor proporción de tamaño entre corona y raíz en el canino inferior. No como en el canino superior, en donde la raíz era tan larga y la corona relativamente corta, en donde había una marcada diferencia de tamaño entre corona y raíz. Aparte de eso, la depresión del lado distal hace que muchas veces se forme un canal radicular aquí en distal. Ese canal radicular generalmente está vinculado con el tercio, con la depresión del tercio cervical en la cara distal. Por eso suele presentar un canal radicular en distal. Lo que les comenté, que la porción apical se inclina ligeramente hacia distal. El canino superior y el canino inferior. Y recuerden bien esto porque es la única clase en donde vamos a hablar de estos dos dientes. ¿En qué se parecen? La verdad es que yo podría entresacar muchas semejanzas entre ambos dientes y si yo puedo incluso hablar de cara por cara, puedo establecer 4 o 5 semejanzas en cada cara. Pero a grandes rasgos, ¿en qué se parecen los caninos? Se parecen en el número de lóbulos, se parecen en la distribución de los lóbulos, 3 vestibulares, 1 palatino o 1 lingual, se parecen en el número de raíces, se parece en que las caras proximales también tienen forma triangular. Y si yo quiero establecer diferencias muy particulares, bueno, por ejemplo, en la cara vestibular el límite cervical es convexo hacia apical en ambos dientes. Las vertientes del borde incisal siempre la mesial va a ser más corta que la distal. Es decir que semejanzas hay muchas realmente. Y es importante establecer semejanzas. Ahora, diferencias es lo que nos va a hacer el día de mañana poder reconocer si estoy viendo a un canino superior y a un canino inferior. Y algunas diferencias son la forma de las caras libres. Porque recuerden que en el canino superior es de forma, la cara labial y la cara palatina es de forma pentagonal y en los caninos inferiores la forma es hexagonal. También la desproporción de diámetros. En el canino superior longitud supera ligeramente al ancho y en el canino inferior la longitud supera marcadamente al ancho. Recuerden siempre que el canino inferior es un diente delgadito mesodistalmente y se van a acordar. La desproporción de diámetros, que es lo que les comenté recién. Los elementos anatómicos de la cara palatina son muy marcados en el canino superior y estos elementos anatómicos en la cara lingual del canino inferior no son tan marcados. ¿Por qué? Recuerden que la cara lingual del canino inferior no participa activamente en la masticación. La cara palatina del canino superior sí lo hace. Por eso la marcada diferencia entre el resalte de los elementos anatómicos de la misma cara palatina y lingual. En el superior, elementos marcados, en el inferior, cara lingual con elementos poco marcados. Aparte de eso, encontramos que las oblicuidades proximales siempre son mayores en los caninos superiores, las caras proximales convergen notoriamente. En los caninos inferiores hay poca convergencia de caras proximales, las convexidades también son menores en los caninos inferiores. También podemos establecer diferencias en la posición del borde incisal. Recuerden que el borde incisal en los caninos superiores está más cerca de la cara labial. En los caninos inferiores el borde incisal está en el medio.
equidista de labial y de lingual, o sea, es otra diferencia. La raíz tremenda del canino superior hace que exista una marcada desproporción entre corona y raíz en el superior, y en el inferior no. ¿Por qué? Porque la corona es más larga y la raíz es más corta. Entonces la desproporción corono-radicular, o dicho en palabras simples, la diferencia de tamaño entre corona y raíz es menos marcada en el canino inferior, más marcada en el canino superior. Y estas son algunas diferencias de las muchas que hay entre los dos dientes. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer para poder estudiar a los dientes? Primero, conocerlos en forma descriptiva a los dos. ¿Cuál es la descripción anatómica? Y después razonar en función a lo que sabemos. Cómo asemejarlos y cómo diferenciarlos. Esa es la manera de estudiar a los dientes en anatomía dental.